Mi abuela sorda y muda fue abandonada en mi puerta con una nota: es tu problema. Yo estaba en la ruina. La cuidé, la alimenté y la bañé, pues la familia nunca ayudó, incluso mi tío intentó que firmara papeles. Entonces, un día, mi abuela inesperadamente habló. Su abuela, que no había pronunciado una sola palabra en más de un año, de repente abre la boca. Disfruten la historia de hoy. Lo primero que recuerdo que mi madre, Linda, dijo sobre la abuela Edith fue que olía a periódicos viejos y a decepción. Yo tenía 7 años. Salíamos de su apartamento después de una de esas visitas dominicales obligatorias. Y recuerdo mirar el edificio, preguntándome a qué olía la decepción y por qué mi abuela tenía tanta. Mi madre me pilló mirando. No sientas demasiada lástima por ella, dijo, tirando de mí hacia el coche. Ella se buscó lo suyo. Nunca supe qué destino se había labrado la abuela Edith. Mi madre no era del tipo que explicaba. Era del tipo que esperaba que absorbieras el conocimiento por proximidad. Como se suponía que debía saber que no hablábamos del primer matrimonio del tío Vernon, o que el ascenso de mi padre, Richard, al ser pasado por alto, era en realidad una bendición disfrazada, o que mi hermano Bradley estaba destinado a grandes cosas mientras yo, Maisie, estaba destinada a... Bueno, nunca terminó esa frase. Bradley obtuvo la habitación con el asiento junto a la ventana. Yo obtuve la que estaba al lado del calentador de agua que hacía ruido cada 40 minutos. Bradley tomó lecciones de piano. A mí me dijeron que no tenía los dedos para ello. Cuando Bradley entró a la universidad estatal con una beca parcial, mis padres le hicieron una fiesta. Cuando yo obtuve una beca completa para la universidad comunitaria para enfermería, mi madre dijo: bueno, eso es práctico. Como si práctico fuera una enfermedad de la que esperaba que me recuperara. No terminé la escuela de enfermería. Sé que esa es la parte que suena mal cuando se lo cuento a la gente. Escuchan, abandonó los estudios y ellos completan el resto, perezosa, poco comprometida, no pudo con ello. Lo que no escuchan es que abandoné los estudios porque mi padre tuvo su primera cirugía de corazón y alguien necesitaba cubrir el deducible. Y Bradley acababa de comprometerse con Cynthia, cuyos padres pagaban una boda de destino en Cabo. Y mi madre me miró desde el otro lado de la mesa y dijo: Maisie, ¿entiendes, verdad? Bradley está en un punto crítico de su carrera. Yo entendí. Siempre había entendido. Así que conseguí un trabajo de camarera en un asador cerca de la Interestatal y luego un segundo trabajo haciendo entrada de datos para un quiropráctico que pagaba en efectivo, y me mudé a un estudio en un edificio donde el ascensor olía a cigarrillos y ambición. Y durante 4 años, básicamente no existí para mi familia, excepto como una firma en la tarjeta de Navidad y un cubierto extra en Acción de Gracias cuando alguien más había cancelado. Lo de la casa de la abuela Edith es que no supe que se había ido hasta que ya no estaba. Ella había vivido en esa casa de piedra rojiza durante 40 años. 3 dormitorios, un jardín trasero donde cultivaba tomates, un porche delantero donde solía sentarse a ver a los niños del barrio andar en bicicleta. Mi abuelo la compró antes de que yo naciera, la pagó antes de morir. Era lo único sólido que tenía la abuela. Descubrí que la había vendido de la misma manera que me enteraba de la mayoría de las noticias familiares, por accidente. Tenía 23 años, estaba en casa para Acción de Gracias porque mi madre me había hecho sentir culpable para que viniera y escuché a Vernon hablar con mi padre en la cocina. No sabían que yo estaba en el pasillo. Ella lo firmó todo el mes pasado, decía Vernon. Costó un poco de convencimiento, pero entendió que era lo correcto. ¿Y estás seguro de que la inversión es sólida? Mi padre sonaba escéptico, lo cual era inusual en él cuando estaba cerca de Vernon. Desarrollo inmobiliario en Arizona. No tiene pérdida. Tengo socios en fila. Permisos en proceso. 2 años, quizás 3, y triplicaremos su dinero. Luego podrá comprar un lugar aún más bonito en un sitio más cálido. ¿Y si no funciona? ¿Funcionará? La voz de Vernon tenía esa confianza que siempre me inquietaba, demasiado suave. Confía en mí, Richard, alguna vez he llevado a esta familia por mal camino. No escuché la respuesta de mi padre porque mi madre dobló la esquina y me pilló parada allí. Maisie, ¿por qué andas merodeando? No lo hacía. Ayúdame con la mesa, honestamente.
Ayudé con la mesa. No pregunté por la casa. Para entonces ya había aprendido que hacer preguntas en mi familia solo te hacía parecer como si hubieras roto algo. 6 meses después, oí que Vernon lo había perdido todo. No solo el dinero de la abuela, el dinero de su socio, el dinero de los inversores, todo. Algo sobre los permisos que se cayeron, el cambio del mercado, honorarios legales que se comieron lo que quedaba. Los detalles eran vagos porque nadie hablaba de ello directamente. Simplemente dejaron de mencionar los proyectos de Vernon en las cenas familiares. Y la abuela se mudó a un apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad, un dormitorio, sin jardín. Nadie habló de eso tampoco. La visité una vez, aproximadamente un año antes de su derrame cerebral. No les dije a mis padres que iba. Simplemente me presenté un sábado por la tarde con una caja de pasteles de la panadería que a ella le gustaba. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Más delgada. El apartamento estaba limpio pero desnudo. Ninguna de las fotografías de la casa antigua. Ninguno de los muebles que recordaba. Solo un sofá, un televisor, una pequeña mesa junto a la ventana. Masi pareció sorprendida de verme. Tu madre no mencionó. Ella no sabe que estoy aquí. Algo pasó por su rostro. Nos sentamos en la pequeña mesa y comimos pasteles y hablamos de nada. El tiempo, mi trabajo, un programa que ella había estado viendo. No mencionó la casa. No mencionó a Vernon. Yo tampoco. Pero cuando me iba, me agarró la mano en la puerta. Sus dedos eran delgados y fríos. Eres una buena chica, Masi, dijo. Siempre lo fuiste. No supe qué decir a eso, así que solo asentí y me fui. Esa fue la última vez que la vi antes del derrame cerebral. Yo tenía 25 años cuando sucedió. No estaba allí. Ninguno de nosotros lo estaba. Fue encontrada por la mujer que le entregaba sus comidas a domicilio, la señora Johnson, de quien solo sé porque fue ella quien llamó al hospital, quien figuraba como contacto de emergencia porque, al parecer, mi abuela había dejado de enumerar a los miembros de la familia años atrás. Cuando mi madre me llamó, ya habían pasado 3 días. La situación es complicada, dijo con ese tono que usaba cuando algo era muy simple y ella simplemente no quería lidiar con ello. La abuela Edith había sobrevivido, pero había daño. Los médicos hablaron de dificultades del lenguaje, posibles efectos a largo plazo en la comunicación. No podían decir con certeza cuánto se recuperaría. Ella respondía a algunas cosas, gestos, expresiones faciales, el tacto, pero no había hablado desde que la encontraron. Lo importante, dijo mi madre por teléfono, es resolver los asuntos prácticos. El cuidado a largo plazo no es barato. Conduje al hospital al día siguiente. Mis padres estaban en el pasillo fuera de su habitación, hablando con Vernon y Bradley. Cynthia también estaba allí, de pie ligeramente detrás de Bradley como siempre, mirando su teléfono. Ella no puede vivir sola, decía mi padre mientras me acercaba. Eso es obvio. Entonces le buscamos una residencia, dijo mi madre. Una bonita. ¿Con qué dinero? La voz de Vernon era aguda. No tiene nada, Linda. Seguridad social y una pensión que apenas cubre sus medicamentos. No hay nada para pagar algo bonito. Me quedé al borde del grupo, todavía con mi abrigo porque nadie se había ofrecido a quitármelo. Entonces, alguien la acoge, dije, temporalmente, hasta que encontremos otra cosa. Todos me miraron como si hubieran olvidado que estaba allí. El rostro de mi madre hizo algo complicado. Molestia y alivio luchando por el espacio. Masi, dijo. Eso es muy generoso, pero trabajas a tiempo completo y vives en ese pequeño estudio. Le dije, vivo en un estudio y trabajo. Sí, pero podría ajustar mi horario. Conseguir un turno de noche en su lugar, quizás. El silencio que siguió no fue reflexivo. Fue calculador. Vernon se recuperó primero. Eso podría funcionar. Solo hasta que se tramite la documentación de Medicaid. Estas cosas llevan tiempo, pero una vez que esté en el sistema. No he aceptado nada permanente, dije.
Por supuesto que no. La sonrisa de Vernon no llegó a sus ojos. Solo temporal. La familia lo agradece, Masi. De verdad. Mi madre asentía como si todo estuviera decidido. Quizás lo estaba. Entré en la habitación de la abuela mientras ellos seguían hablando. Estaba acostada en la cama del hospital, con los ojos abiertos, mirando al techo. Los monitores emitían pitidos suaves a su alrededor. Hola, abuela. Acerqué una silla a la cama y me senté. Soy Masi. Ella giró la cabeza lentamente, me miró. Sus ojos estaban claros, más presentes de lo que esperaba, pero no dijo nada. Voy a cuidarte, dije, por un tiempo hasta que resolvamos las cosas. Ella siguió mirándome. Luego extendió la mano y me tomó la mía. Su agarre era débil, pero estaba ahí. 3 semanas después, Vernon se detuvo frente a mi edificio en un coche de alquiler con mi abuela en el asiento del pasajero y 2 maletas en el maletero. Tiene todo lo que necesita en esas, dijo, sin salir del coche. Muworks está en el bolsillo lateral. Sus recetas están listadas. La farmacia debería tener todo en archivo. Me quedé en la acera, todavía con mi uniforme de trabajo, oliendo a bistec y a incredulidad. Espera, ¿solo vas a...? Hablamos de esto, Masi. Él ya la estaba ayudando a salir del coche, moviéndose rápidamente como si quisiera estar en otro lugar. La familia estuvo de acuerdo. Arreglo temporal. Pensé que habría más preparación, un periodo de transición. Le gusta el té por la mañana. 2 azúcares. Y no le gusta la televisión demasiado alta. Vernon puso las maletas en la acera. No miró a la abuela. No se despidió de ella. ¿Necesitas algo más? Llama a tu madre. Vernon, tengo un vuelo. Él ya regresaba al lado del conductor. Estás haciendo algo bueno aquí, Masi. La familia lo agradece. Y luego se fue, y yo me quedé en la acera con una mujer de 72 años que no había pronunciado una palabra desde su derrame cerebral, 2 maletas y sin idea de qué hacer a continuación. La abuela Edith me miró. Luego miró el edificio. Luego me miró a mí de nuevo y algo en su rostro pareció una sonrisa. Recogí las maletas. Déjame mostrarte el ascensor. Huele fatal, pero funciona. El primer mes fue de supervivencia. No sé cómo más describirlo. Moví mi cama contra la pared y compré un colchón inflable para la abuela, que puse cerca de la ventana porque a ella parecía gustarle mirar la calle. Reorganicé mi horario de trabajo, mañanas en el quiropráctico, noches en el asador, y aprendí a configurar recordatorios de medicamentos en mi teléfono, a ayudarla al baño sin que ninguno de nosotros se cayera, a reconocer la diferencia entre el silencio frustrado y el silencio contento. Ella no habló, ni una sola vez. Los médicos habían dicho que su habla podría estar afectada, podría llevar tiempo recuperarse, podría no volver nunca del todo. Mi familia escuchó podría nunca y dejó de prestar atención. Pero yo la observé y lo cierto es que no estaba confundida. Seguía las conversaciones en la televisión. Reaccionaba a las cosas que le decía, a los chistes, a las noticias. Cuando le dije que el gerente del asador estaba siendo un idiota, ella puso los ojos en blanco de una manera tan perfectamente despectiva que casi me reí. Simplemente no hablaba. En cambio, desarrollamos nuestro propio lenguaje. Ella golpeaba las superficies con los dedos cuando quería mi atención. 3 golpes significaban baño. 2 significaban agua. Una pulsación larga significaba que estaba cansada. No era complicado, pero eran horas. Mi madre llamó 2 veces ese primer mes. Ambas veces para preguntar sobre asuntos logísticos. ¿Necesitaba copias de los historiales médicos? ¿Había contactado con los servicios sociales sobre la solicitud de Medicaid? Nunca para preguntar cómo estábamos. Nunca para ofrecer ayuda. Se está adaptando, dije la segunda vez. Lo estamos resolviendo. Bien. La voz de mi madre sonó distraída. Vernon ha estado preguntando por unos papeles. Algo de hace años, la herencia de tu abuelo. Cree que madre podría tener documentos que necesitamos.
¿Qué tipo de documentos? No sé los detalles. Solo si encuentras algo entre sus cosas, avísanos. No encontré nada. No estaba buscando. El dinero empezó a llegar en el tercer mes. Estaba revisando mi cuenta bancaria en mi teléfono durante un lento martes en el quiropráctico cuando lo vi. Un depósito de $800 que no reconocía. La descripción solo decía transferencia y una cadena de números. Llamé a mi banco. Después de 20 minutos en espera, conseguí un representante de servicio al cliente que me dijo que la transferencia provenía de una cuenta en un banco diferente y que tendría que contactarlos para obtener detalles. Pasé una hora esa noche tratando de rastrear el número de ruta y no llegué a ninguna parte. Finalmente, me rendí y pensé que era un error. Algún contable en algún lugar se había equivocado al teclear un número y eventualmente lo notarían y el dinero desaparecería de donde vino. No desapareció. Al mes siguiente, $800 más. Misma descripción, mismo número de ruta imposible de rastrear. Y el mes siguiente a ese, me dije a mí misma que dejara de gastarlo. Lo puse en una cuenta de ahorros separada por si alguien lo buscaba. Pero cuando los costos de los medicamentos de la abuela subieron y el asador me redujo las horas porque al nuevo gerente no le caía bien, lo usé un poco, solo para cubrir el vacío. El dinero siguió llegando. Yo seguí usándolo. Llevaba 6 meses cuando empecé a salir con Marcus. Nos conocimos haciendo cola en la farmacia, esperando recetas. Él estaba allí por la medicación para el colesterol de su madre. Yo estaba allí por tercera vez esa semana porque el seguro seguía rechazando algo. Siempre hacen esto, dije a nadie en particular, mirando al techo. Lo del rechazo, dijo él, con una voz como grava suavizada por el agua. Mi madre lleva 3 meses luchando con ellos por sus anticoagulantes. Yo llevo 6 meses luchando con ellos por las pastillas para la presión arterial. Siguen diciendo que la dosis no es el protocolo estándar. ¿Qué significa eso? Significa que alguien en un edificio de oficinas en algún lugar decidió que mi abuela no merece el medicamento que realmente le funciona. Él se quedó en silencio por un segundo y pensé que había hecho las cosas incómodas, pero luego dijo, eso es un asco. Sí. Soy Marcus. Masi, ¿quieres tomar un café después de esto? Masi, pareces necesitar un café. Casi dije que no. Estaba cansada y tenía que volver a casa con la abuela y no tenía tiempo para lo que fuera esto, pero algo en su rostro, no lástima exactamente, sino reconocimiento, me hizo decir que sí. Tomamos café, luego cenamos una semana después. Luego empezó a aparecer en el asador cerca del final de mis turnos, bebiendo una cerveza lentamente en el bar hasta que salía del trabajo. Nunca presionó por nada. Nunca preguntó por qué no podía quedarme hasta tarde, porque siempre tenía que volver a casa. Cuando finalmente le expliqué lo de la abuela, toda la situación, él solo asintió. Suena fuerte, dijo. Sobrevivir a un derrame cerebral así. Tú también lo eres. No supe qué decir a eso, así que lo besé en su lugar. Marcus empezó a venir a casa. Aprendió los códigos de golpecitos. Empezó a traer víveres sin que se lo pidieran, simplemente apareciendo con leche, pan y la marca específica de té que le gustaba a la abuela, aunque yo nunca le había dicho la marca. Debió haber revisado el armario. Una noche, unos 8 meses después, lo estaba viendo lavar los platos en mi diminuta cocina mientras la abuela dormitaba en el colchón junto a la ventana. Él había cocinado la cena, pasta con verduras, nada sofisticado, pero mejor que cualquier cosa que yo tuviera energía para hacer. Eres bueno con ella, dije. Él se encogió de hombros, con las manos aún en el agua jabonosa. Ella es buena conmigo. Ayer, me dio una palmadita en la cara cuando entré, 3 veces. Creo que eso significa que aprueba. Significa que quiere agua. Él se giró, con los ojos muy abiertos por un falso horror, y yo me reí por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Esa noche, después de que él se fue, la abuela me miró a los ojos. Levantó la mano y se la presionó contra el pecho, no un código de golpecitos que hubiéramos establecido, algo más antiguo. Parecía en paz cuando cerró los ojos. La pregunta del dinero empezó a carcomerme alrededor del 10º mes. $800 al mes,
constante, nunca tarde, nunca menos. Sin explicación, sin rastro. Había eliminado las posibilidades obvias. No era el banco corrigiendo algún error antiguo. Lo había verificado varias veces. No era un pago del gobierno. Había conseguido que una trabajadora social verificara todos los programas para los que la abuela podría calificar, y ninguno coincidía. La única respuesta que tenía sentido era Marcus. Era el tipo de persona que haría algo así sin decirle a nadie. Orgulloso, discreto con el dinero, y había estado trabajando turnos extra en el taller, lo había notado. Llegaba a casa más tarde, manchado de grasa y cansado, quitando importancia a mis preguntas. Solo es temporada alta, decía. Mucha gente arreglando sus coches antes del invierno, pero el invierno había pasado. Todavía trabajaba horas extras. Un sábado, no pude más. Marcus, estábamos en mi apartamento. La abuela estaba durmiendo la siesta. Él estaba en el sofá leyendo algo en su teléfono. Sí. Necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta. La sonrisa se desvaneció. Él dejó el teléfono. De acuerdo. El dinero, los $800 que aparecen cada mes. Observé su rostro con atención. ¿Eres tú? Su expresión pasó por confusión, luego alarma, luego dolor. ¿Qué? Sé que has estado trabajando horas extra, y eres la única persona que sabe lo apretadas que han estado las cosas, así que necesito saber. ¿Estás vendiendo cosas, endeudándote? Masi levantó ambas manos. No te estoy enviando dinero, Masi. Te juro que te lo diría. Él se inclinó. ¿Estás recibiendo depósitos misteriosos? $800 cada mes desde el tercer mes que ella ha estado aquí. Y no sabes de dónde viene. Lo he intentado todo. El banco no puede decírmelo. El número de ruta no lleva a ninguna parte. Entonces, ¿quién? Dijo. No tengo ni idea. Miró hacia la ventana donde la abuela dormía. Sea quien sea, quieren ayudar y no quieren crédito por ello. Eso no lo limita mucho. Claro que sí. Se giró hacia mí. ¿Cuántas personas en tu vida realmente ayudan sin querer algo a cambio? Mi familia reapareció alrededor del 11º mes. Comenzó con un mensaje de texto de mi madre. Llámame cuando tengas un momento. Asunto familiar. No llamé. Había aprendido que el asunto familiar generalmente significaba necesitamos algo de ti. Así que esperé. Y 3 días después, mi teléfono sonó mientras estaba en medio de ayudar a la abuela con sus ejercicios de fisioterapia. Masi, he estado tratando de localizarte. He estado ocupada, mamá. Trabajo 2 empleos y cuido a una anciana las 24 horas. Sí, bueno, una pausa. De eso quería hablar. La familia ha estado discutiendo opciones a largo plazo para madre. ¿Qué tipo de opciones? Vernon ha estado buscando residencias. Bonitas, de pago privado. Hay una en Phoenix que tiene una excelente reputación. Phoenix. Está a solo 3 horas de Vernon. Podría visitarla regularmente. Vernon no había visitado ni una sola vez en 11 meses. Masi, eso no es. Mi madre. Hay un asunto financiero. Vernon necesita hablar algo con madre directamente, pero dada su condición, la comunicación es difícil. ¿Discutir qué? No tengo todos los detalles. Es algo sobre una cuenta antigua. Tu abuelo configuró algo hace años, y hay papeleo que requiere su autorización. Miré a la abuela. Estaba sentada en la silla junto a la ventana haciendo sus ejercicios de manos. Tenía los ojos cerrados, pero pude notar que estaba escuchando. Si Vernon necesita algo, puede venir aquí y preguntarle él mismo. Eso no es. La voz de mi madre era aguda. Bien, se lo diré. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Vernon apareció 2 semanas después. Sin aviso, sin llamada, solo un golpe en mi puerta a las 7 de la tarde, justo cuando estaba a punto de salir para mi turno.
Abrí esperando a Marcus y encontré a mi tío llenando el umbral. Parecía más viejo de lo que recordaba, más delgado de cara con una energía nerviosa que no reconocía. El Vernon que conocía era todo confianza y fanfarronería. Esta versión sudaba a través de su cuello. ¿Masi? No esperó una invitación, simplemente pasó junto a mí al apartamento. Sus ojos recorrieron la habitación, la pequeña cocina, el colchón junto a la ventana. La abuela sentada en su silla. Veo que te las has arreglado con el espacio. Vernon, estoy a punto de irme a trabajar. Esto no tardará mucho. Él ya se movía hacia la abuela, sacando algo de su maletín. Una carpeta gruesa de papeles. Madre, necesito que me ayudes con algo. La abuela lo miró. No se movió. Hay una cuenta, dijo Vernon, hablando demasiado alto. Padre la abrió hace años. Ha llegado a nuestra atención que requiere tu firma para acceder. Solo una firma. Eso es todo lo que necesitamos. Extendió los papeles sobre su regazo, le puso un bolígrafo en la mano. Vernon, ¿qué es esto?, le dije. Asunto de familia, Masi. Nada que te deba preocupar. Ella está bajo mi cuidado. Todo lo que la concierne me concierne a mí. Finalmente me miró. Realmente me miró, y algo cambió en su rostro, la falsa amabilidad se desvaneció, revelando algo más duro debajo. La cuenta contiene fondos familiares, dinero que estaba destinado para todos nosotros. Madre se ha mostrado poco cooperativa para liberarlo en el pasado. Pero dada su condición actual, no puede objetar, ¿verdad? Estás hablando en serio ahora mismo. Esto va a suceder contigo o sin tu aprobación. Se volvió hacia la abuela, tratando de cerrar sus dedos alrededor del bolígrafo. Es simple, madre, solo firma. No la toques. Me interpuso entre ellos, le quité los papeles de su regazo. El rostro de Vernon se puso rojo. Masi, ella no puede dar su consentimiento. Estás tratando de obtener autorización de una mujer que no ha hablado en casi un año sin ninguna supervisión legal. Eso es fraude. Ella es mi madre. Ella es mi abuela y está bajo mi cuidado y no vas a obtener nada de ella. No tienes idea de lo que estás hablando. Su voz se elevaba. Ese dinero está ahí intocable porque ella fue demasiado terca para establecer un acceso adecuado antes y ahora lo necesitamos. La familia lo necesita. ¿Para qué? Para cubrir otra de tus inversiones. La mandíbula de Vernon se tensó. Para Bradley. Está en problemas, Masi. Problemas de verdad. Hizo algunas inversiones que no salieron bien. Y hay gente que quiere su dinero de vuelta y si no conseguimos algo rápido. Así que Bradley apostó con dinero que no tenía. Y ahora quieres saquear lo que le queda a la abuela después de que ya le quitaste su casa. Eso fue diferente. Esa fue una oportunidad legítima. Perdiste todo lo que tenía, Vernon. Su casa, sus ahorros, todo. Y ahora vuelves por más. La voz de Marcus vino de detrás de mí. ¿Todo bien por aquí? Me giré. Estaba parado en la entrada y sus ojos se movían entre Vernon y yo. Vernon se enderezó la chaqueta. Este es un asunto familiar. Ella te pidió que te fueras. Marcus entró, no agresivo, pero firme. Así que, vete. Vernon miró a Marcus, luego a mí. No entiendes lo que está en juego. Bradley podría ir a prisión. Tu hermano, tu familia. Entonces debería haber pensado en eso antes de cometer fraude. Esto no ha terminado. Vernon agarró su maletín, metiendo los papeles dentro. Ese dinero le pertenece a la familia. No puedes mantenerlo bloqueado para siempre. Ya veremos. Empujó a Marcus y salió al pasillo, se detuvo en la puerta, nos miró a nosotros, a mí, a Marcus, a la abuela sentada en silencio en su silla. ¿Se arrepentirán de esto?, dijo. Ambos. Luego se fue. Marcus cerró la puerta con llave. ¿Estás bien?, preguntó. Yo temblaba.
No me di cuenta hasta que intenté coger mi bolso para el trabajo y no pude cerrar los dedos alrededor de la correa. Sí, dije, estoy bien. No estaba bien, pero tenía un turno al que ir. Bradley vino al restaurante 3 días después. No lo vi al principio. Llevaba una bandeja de bebidas a una mesa cerca del fondo, concentrada en no derramar nada cuando escuché mi nombre. ¿Massey? Estaba sentado solo en un reservado junto a la ventana. Camisa bonita, sin corbata. Parecía cansado, realmente cansado. No el tipo de cansancio que la gente finge para obtener simpatía. Tenía ojeras y había perdido peso desde la última vez que lo había visto. Bradley, mantuve mi voz neutral. Estoy trabajando. Sé que no te retendré, gesticuló hacia el asiento frente a él. Solo dame 5 minutos, por favor. El restaurante estaba ocupado. Mi gerente me miraba desde la barra. No podía hacer una escena sin consecuencias. Me deslicé en el reservado. 5 minutos. Bradley no habló de inmediato. Me miraba como si estuviera tratando de descifrar algo. ¿Cómo empezar, quizás, o qué enfoque funcionaría mejor? Pareces cansada, dijo finalmente. Trabajo 2 empleos y cuido a una anciana. ¿Cuál es tu excusa? Casi sonrió. Casi. ¿Justo? ¿Se trata de Vernon? Porque si estás aquí para presionarme. No lo estoy. Levantó las manos. Juro que en realidad vine a disculparme. Esperé. Lo que hizo Vernon, aparecer así, tratando de que la abuela firmara cosas, estuvo mal. Se lo dije. Le dije antes de que fuera que era una mala idea, que iba a empeorar las cosas. Bradley negó con la cabeza. No escucha. Nunca lo ha hecho. Y estás aquí para decirme que eres diferente. Estoy aquí para decirte que lo siento por todo. Te quedaste con la abuela porque nadie más dio un paso al frente. Eso no fue justo. Debería haber ayudado. Debería haberla visitado. Debería haber hecho muchas cosas. De acuerdo. Lo digo en serio, Massey. Dije, de acuerdo. Él se recostó. Algo pasó por su rostro, frustración quizás, por no obtener la reacción que quería, pero lo disimuló rápidamente. Mira, dijo. No voy a fingir que las cosas están bien conmigo ahora mismo. No lo están. Tomé algunas malas decisiones. Confié en las personas equivocadas. Y ahora estoy en una situación donde, se detuvo, respiró. No importa. Eso no es tu problema. No, no lo es. Solo quería que supieras que no estoy aquí para quitarte nada a ti ni a la abuela. Me miró a los ojos. Solo estoy tratando de arreglar las cosas, de hacer las cosas bien. Si hay una manera de hacerlo, una manera que funcione para todos, quiero encontrarla. Exactamente cómo ayudarías. He estado investigando opciones de cuidado, reales, no lo que Vernon estaba impulsando. Hay programas, subvenciones, cosas que podrían quitarte algo de presión. Hizo una pausa. Y si hay dinero en algún lugar de la herencia del abuelo, donde sea que esté, debería destinarse al cuidado de la abuela, no a rescatar los errores de Vernon o los míos, sino a ella. Sonaba bien. Sonaba casi razonable. Tú no sabes nada de subvenciones o programas, dije. He estado investigando. ¿Desde cuándo? Desde que me di cuenta de lo mal que había dejado que las cosas se deslizaran. Miró la mesa. No estoy orgulloso de quien he sido, Massey. Estoy tratando de ser mejor. Mi gerente me estaba mirando de nuevo. 2 de mis mesas esperaban recargas. Tengo que volver al trabajo, dije. Claro, por supuesto. Bradley metió la mano en el bolsillo, sacó una tarjeta de presentación, la deslizó sobre la mesa. Ese es mi móvil. Si quieres hablar, sin presión. No recogí la tarjeta. Bradley. Sí. Si hubiera dinero, si el abuelo dejó algo y la abuela tenía acceso a ello, ¿qué querrías que hiciera con él? No respondió de inmediato.
y en esa pausa, algo cambió en su rostro por un segundo. La máscara se deslizó y debajo había algo frío, calculador. Luego desapareció. Querría que estuviera cómoda, dijo. Eso es todo. Sea lo que sea que eso signifique. Me levanté. Tengo que irme. Más sí, gracias por pasarte. Me alejé antes de que pudiera decir algo más. Cuando miré hacia atrás desde la cocina, él todavía estaba sentado en el reservado, mirando la tarjeta de presentación que había dejado en la mesa. Dejó una propina de $20 por un café que nunca pidió. El ayudante de camarero lo encontró cuando limpió la mesa. Esa noche, después de mi turno, me senté en mi coche en el estacionamiento durante 20 minutos antes de conducir a casa. La visita de Bradley seguía repitiéndose en mi cabeza. La disculpa, la preocupación, la forma cuidadosa en que había dicho todo como si estuviera leyendo de un guión que había ensayado. Y ese momento en que su rostro había cambiado cuando le pregunté por el dinero. No había estado mintiendo exactamente, pero tampoco había estado diciendo la verdad. Había estado actuando, una versión de Bradley que era humilde y disculpadora y solo quería ayudar. Pensé en llamar a Marcus, pero no sabía cómo explicar lo que había visto. No era nada de lo que había dicho. Era lo que había debajo. La forma en que me había mirado cuando pensó que yo podría tener algo que él quería, como si yo fuera un problema a resolver. Las cartas legales empezaron a llegar la semana siguiente. Mi madre las envió. O más bien, un abogado que mi madre contrató las envió, solicitando documentación sobre el cuidado de la abuela, cuestionando mi idoneidad como cuidadora, sugiriendo que una situación de vida más apropiada podría ser necesaria para alguien con sus complejas necesidades médicas. Le mostré las cartas a Marcus, quien se las mostró a su prima Sara, que trabajaba como asistente legal. Están tanteando el terreno, dijo Sara, hojeando las páginas. Esto no es un caso real. No hay acusación de abuso, no hay evidencia de negligencia. Están tratando de asustarte para que cumplas. Entonces, puedo ignorarlo. Puedes responder profesionalmente. Documenta todo. Su horario de medicación, sus visitas al médico, su fisioterapia. Demuestra que eres competente. Sara me devolvió los papeles. Pero ten cuidado. Claramente están construyendo algo. ¿Para qué control? Si pueden establecer que ella necesita un tipo diferente de tutor, alguien que sea más cooperativo, pueden presentar una petición ante el tribunal. Pensé en la cara sudorosa de Vernon. En la cuidadosa actuación de Bradley en el restaurante. En la forma en que ambos habían hablado del dinero como si ya fuera suyo, como si la abuela fuera solo un obstáculo que sortear. No pueden simplemente llevársela. No, pero pueden hacerte la vida muy difícil mientras lo intentan. Pasé el mes siguiente preparándome. Cada visita al médico fue documentada, cada recarga de medicamentos fotografiada. Llevaba un registro de la rutina diaria de la abuela, cuando se despertaba, qué comía, sus niveles de energía, su estado de ánimo. Obtuve declaraciones de su fisioterapeuta y de su trabajadora social, quienes dijeron que ella estaba prosperando bajo mi cuidado. Marcus ayudó donde pudo. Arregló el grifo que goteaba y que me estaba volviendo loca. Instaló un pasamanos en el baño, hizo que el apartamento pareciera menos una situación de supervivencia y más un hogar. La abuela lo observaba trabajar con algo que podría haber sido diversión. Una tarde, mientras Marcus medía la ventana para unas cortinas nuevas, la abuela extendió la mano y le tiró de la parte de atrás de la camisa. Él se giró, sorprendido. Sí. Ella me señaló a mí, luego a él, luego se presionó la mano contra el pecho de nuevo, ese gesto que aún no entendía, y asintió con firmeza. Marcus me miró. Me encogí de hombros. Creo que está diciendo que aprueba, dije. ¿De qué? De las cortinas. ¿De ti? Se puso rojo como nunca antes lo había visto. Oh. La abuela hizo un sonido. No fue una risa, pero se acercó. Un pequeño resoplido de aire que sonó intencional. Ambos nos quedamos mirando. Ella cerró los ojos y volvió a su respiración tranquila. La segunda carta llegó 2 semanas después. Esta era diferente, no de un abogado,
sino directamente de Bradley, escrita a mano, lo que me sorprendió. La había enviado por correo al apartamento. La leí de pie en el pasillo, con la espalda apoyada en la pared. Eran 2 páginas. La primera página era más de lo mismo, disculpas, explicaciones, garantías de que quería ayudar. Pero la segunda página era diferente. Escribió sobre su situación, la gente a la que le debía dinero, el plazo con el que estaba trabajando. No pidió nada directamente, pero la implicación era clara. Si no conseguía una cantidad significativa de dinero pronto, pasarían cosas malas. El último párrafo decía: sé que no merezco tu ayuda. Sé que no me la he ganado, pero eres la única persona en esta familia que alguna vez hizo lo correcto simplemente porque era lo correcto. Si hay alguna manera, de alguna forma, de que pudieras hablar con la abuela, ayudarla a entender lo que está en juego, te estaría agradecido. No por mí, por todos nosotros. Arrugué la carta y la tiré a la basura. Vernon regresó 3 días después de eso. No a mi apartamento. Había aprendido la lección. Organizó una reunión en una sucursal del banco de la abuela en el centro, alegando que necesitaba verificar la información de la cuenta. Mi madre le había pasado la solicitud como si fuera solo la mensajera. Dice que el banco necesita procesar unos papeles. Algo sobre actualizar la cuenta después de, ya sabes, su condición. No lo creí, pero tampoco podía ignorarlo. Si se trataba de un asunto bancario legítimo, ignorarlo podría causar problemas. Así que llevé a la abuela y Marcus vino conmigo porque no iba a acercarme a Vernon sola. El banco era uno de esos viejos edificios del centro con suelos de mármol y demasiado latón. Vernon esperaba en una pequeña sala de conferencias con un gerente de banco y otro hombre de traje que no se presentó. Masi, madre, Vernon se puso de pie con falsa calidez. Gracias por venir. ¿De qué se trata esto, Vernon? La gerente del banco, una mujer llamada Patricia, según su placa con el nombre, se aclaró la garganta. Necesitamos verificar la identidad del titular de la cuenta para una solicitud de transferencia. Es un procedimiento estándar cuando ha habido un cambio de circunstancias. ¿Qué solicitud de transferencia? Vernon intervino. Presenté la documentación para convertirme en firmante de la cuenta. Dada la condición de madre, la familia acordó que alguien debería tener acceso en caso de emergencia. ¿La familia acordó? Yo no acordé nada. No eres una beneficiaria directa, Masi. Esto es entre madre y yo. La abuela estaba sentada a mi lado observando todo. El hombre del traje la observaba a ella. Señor Harmon, dijo, no era el abogado de Vernon, sino alguien del banco. Necesitamos confirmar que usted comprende la solicitud que se le está haciendo. Si no puede comunicar su consentimiento, no podemos procesarlo. Ella no puede dar su consentimiento, dije. No ha hablado desde. Entiendo lo que me pide. Todos se quedaron inmóviles. La voz de la abuela era áspera, sin usar, pero clara. Entiendo exactamente lo que me pide mi hijo. Se giró para mirar a Vernon, y no había nada vago en su expresión ahora. La respuesta es no. El rostro de Vernon se puso blanco. Tú. No puedes. Puedo hablar, Vernon. He podido hablar durante meses. Se giró hacia la gerente del banco. Soy competente. He sido evaluada por mis propios médicos. Mi abogado tiene documentación y les digo directamente que mi hijo no está autorizado en ninguna de mis cuentas. Nunca lo ha estado. Nunca lo estará. La sala quedó con ese silencio particular de personas que recalculan todo lo que creían saber. Vernon encontró su voz. Esto es. Ella ha sido manipulada, instruida. Masi ha estado. Masi ha estado cuidándome durante más de un año mientras tú no has venido ni una sola vez. La voz de la abuela se hacía más fuerte. Ella no sabía que podía hablar. No se lo dije. Quería ver quién era realmente cuando no había nada que ganar siendo amable. Me miró. Ella fue amable de todos modos. La gerente del banco nos miraba a los dos. Me gustaría ver esta documentación, las evaluaciones médicas. Llamen a Leonard Roth.
La abuela recitó un número de teléfono de memoria. Ha sido mi abogado durante 30 años. Él tiene todo. Vernon agarró el borde de la mesa. Madre, no entiendes lo que estás haciendo. Bradley necesita ese dinero. Va a ir a prisión sin él. La familia. Bradley tomó sus decisiones. Tú tomaste las tuyas. La voz de la abuela no flaqueó. Yo ya tomé la mía. Metió la mano en su bolso lentamente, sus manos todavía no eran lo que solían ser, y sacó un documento doblado. Se lo entregó a la gerente del banco. Esta es una copia certificada de la transferencia fiduciaria que ejecuté hace 2 meses. El original está con mi abogado. Todo lo que tengo, las cuentas que tu padre te ocultó, las inversiones que nunca supiste, ha sido transferido a mi nieta. Me miró. ¿Masi? No pude hablar. 2 millones de dólares. Tu padre te lo ocultó a ti y a Richard, porque sabía exactamente lo que harían con ello. Un fantasma de sonrisa cruzó su rostro. Resulta que tenía razón. Vernon se puso de pie. Eso no es. No puedes. Impugnaré esto. Incapacidad mental, influencia indebida. Fui evaluada por 3 médicos independientes antes de firmar nada. 2 de ellos están en el comité de ética del hospital. La voz de la abuela era de hierro. Tenía capacidad. Tenía asesoramiento. Y tomé mi decisión. Se giró hacia la gerente del banco. ¿Hemos terminado aquí? Patricia seguía leyendo el documento. Esto parece ser una orden. Señor Armon, me temo que sin el consentimiento de la señora Armon, no podemos procesar su solicitud. Esto es fraude, señor Armon. El otro traje finalmente habló. Le sugiero que consulte con su propio abogado antes de hacer acusaciones que no puede respaldar. Vernon miró alrededor de la habitación como si buscara un aliado. No encontró ninguno. Sus ojos se posaron en mí al final. Lo planeaste, dijo. La acogiste para poder robar. La acogí porque la dejaste en mi puerta y te fuiste. Me puse de pie. Nos vamos. Marcus ayudó a la abuela a levantarse. Ella se movió lentamente, pero caminaba por sí misma. En el ascensor, ella se apoyó contra la pared. Siento no habértelo dicho antes, dijo en voz baja. ¿Por qué no lo hiciste? Necesitaba saber, me miró a los ojos. Necesitaba saber si eras como ellos. Las puertas del ascensor se abrieron. Salimos al sol de la tarde. Llegamos a casa alrededor de las 3. La abuela estaba exhausta, había hablado más en 1 hora que en más de 1 año, y la ayudé a acostarse. Se durmió en minutos. Marcus estaba en la cocina haciendo té por costumbre. 2 millones de dólares, dijo sin girarse. Sí. ¿Estás bien? No lo sé. Me senté en la pequeña mesa. No hice nada de esto por dinero. Lo sé. Él trajo 2 tazas a la mesa. Ella también lo sabe. Por eso lo hizo. ¿El dinero de cada mes? ¿Los 800 dólares? ¿Era ella? Lo supuse. Él envolvió sus manos alrededor de su taza. Ella estaba observando, asegurándose. Desde la otra habitación, oía a la abuela moverse en su sueño. ¿Qué pasa ahora? Dije. Lucharán. Vernon y tus padres. No se rendirán fácilmente. No, no lo harán. Marcus extendió la mano por la mesa, me tomó la mano. Entonces lo enfrentaremos juntos. La reunión familiar tuvo lugar 2 semanas después. Vernon la exigió. Mi madre la organizó. Nos reunimos en un restaurante en el centro. Vernon, mi madre, mi padre, Bradley. No, Cynthia. Había oído que el compromiso se había roto, que ella se había mudado cuando los problemas legales de Bradley se hicieron públicos. Ya estaban en la mesa cuando llegamos. La abuela entró sola. Madre. La voz de Vernon era tensa. ¿Te ves bien? Estoy bien.
La voz de la abuela era firme. No gracias a ti. Mi madre se inclinó hacia adelante. Solo queremos entender qué pasó. Esta transferencia nos pilló a todos por sorpresa. No preguntasteis. La abuela cruzó las manos sobre la mesa. Estabais demasiado ocupados peleando por las obras para preguntaros si había algo más. Eso no es justo, ¿verdad? La abuela miró a Vernon. Me dijiste que la inversión era segura. Rendimientos garantizados. Vendí mi casa porque dijiste que era lo más inteligente. Y luego lo perdiste todo. El rostro de Vernon estaba rojo. El mercado. Lo apostaste. Me enteré más tarde por gente que sí me dice la verdad. La mesa se quedó en silencio. Y tú, la abuela se volvió hacia mi madre. Me visitabas cada semana cuando pensabas que tenía algo que dar. Cuando la casa se fue, dejaste de venir. Cuando tuve el derrame cerebral, esperaste 3 días para llamar a tu propia hija. Estábamos tratando de averiguar. Estabais averiguando cómo evitar responsabilidades. La voz de la abuela era plana. Todos vosotros. Bradley no había dicho una palabra. Miraba sus manos. Bradley, dijo la abuela. Él levantó la vista. Tenía el rostro ceniciento. Viniste a su restaurante. Le escribiste una carta. Intentaste ser el bueno, el razonable. La abuela ladeó la cabeza. Creíste que no me enteraría. Estaba tratando de ayudar. Estabas tratando de usarla de la misma manera que has usado a todos. La voz de la abuela era tranquila ahora. Solo eres mejor escondiéndolo que Vernon. La mandíbula de Bradley se tensó. Por un segundo, algo feo brilló en su rostro. Luego desapareció. El dinero es suyo, dijo la abuela. La transferencia es final. Podéis perder el tiempo luchando contra ella, o podéis aceptarlo y seguir adelante. Vernon comenzó a hablar. Pero la abuela levantó la mano. He terminado. Llevo años terminada. Simplemente no tenía otro lugar a donde ir. Me miró. Ahora sí. La ayudé a levantarse. Marcus ya estaba allí con su abrigo. La voz de mi madre nos siguió hacia la puerta. Masi, espera. Me giré. Parecía más vieja de lo que recordaba, cansada. Sé que no hemos. Las cosas se complicaron. La familia es complicada. La familia no es complicada, mamá. Simplemente hicisteis elecciones. La miré por un largo momento, y yo también. Salimos. El juicio de Bradley comenzó 4 meses después. Los cargos fueron fraude de valores, múltiples cargos. Había estado dirigiendo un esquema Ponzi con su firma de inversión, usando el dinero de nuevos inversores para pagar a los viejos inversores, quedándose con una parte para sí mismo. Cuando colapsó, docenas de personas perdieron sus ahorros. Testifiqué una vez sobre la visita de Vernon, sobre la presión para que la abuela firmara papeles. El fiscal estaba interesado en establecer un patrón, una familia que veía el dinero de otras personas como suyo para tomar. El abogado de Bradley trató de pintarme como parcial, como alguien que había manipulado a una anciana vulnerable para obtener ganancias personales. Las 3 evaluaciones médicas independientes lo hicieron difícil. Vernon fue nombrado CEO conspirador. Hizo un trato, testificó contra Bradley a cambio de cargos reducidos. Bradley recibió 4 años de prisión federal. No lo visité. Mis padres tampoco. 6 meses después del juicio, firmé el contrato de arrendamiento de un apartamento de 2 dormitorios al otro lado de la ciudad. Dormitorios de verdad, no un colchón en el suelo, una cocina con espacio real en la encimera, un asiento junto a la ventana donde la abuela podía observar la calle. Marcus nos ayudó con la mudanza. Había estado haciendo mucho eso, ayudando, apareciendo sin que se lo pidieran. Este va en el dormitorio. Sostenía una caja etiquetada fotos. Su dormitorio, el de la ventana con asiento. La llevó por el pasillo. Le oí hablar con la abuela, oí su risa. Me quedé en la sala de estar, mirando las cajas apiladas por todas partes.
La luz de la tarde entraba por ventanas que no olían a cigarrillos. El dinero seguía ahí, la mayor parte. Había pagado mis deudas, había reservado algo para el cuidado de la abuela, pero $2 millones era más de lo que sabía qué hacer con ellos. Ya lo resolverás, había dicho la abuela cuando se lo dije. Siempre lo haces. Marcus volvió por el pasillo. ¿Quiere té? 2 azúcares. Lo sé, sonrió, solo estaba comprobando. Fui a la cocina y puse la tetera. Por la ventana, podía ver la calle, la gente caminando, un niño en bicicleta tambaleándose por la acera. Desde el dormitorio, oí a la abuela decir algo, y la risa suave de Marcus en respuesta. La tetera empezó a silbar. Hice 3 tazas. El hermano Bradley deja una propina de $20 por un café que ni siquiera pidió. Quiero decir, debe ser un tipo muy amable. Y eso es todo por hoy.